Nos hemos venido de Dan huyendo de tanta campanita que hemos llegado a este camping y vamos a ver el castillo de Malborn. Nada más llegar al camping, nos fuimos directamente a ver el castillo, ya que la visita duraba como mínimo 2 horas y media. Eran las 2 de la tarde y sabíamos que el castillo cerraba a las 5, por lo que sin almorzar nos fuimos directamente a sacar las entradas, que fueron 120 zlotys para 2 personas, ya que nuestra amiga Fefi prefirió quedarse a descansar en la autocaravana. El castillo de Malborn, también conocido como el castillo de la Orden Teutónica de Malborn, traza sus orígenes en el siglo XIII. Esta enorme fortaleza medieval fue construida por los caballeros teutones, una orden de cruzados de origen germánico que dominaron la zona de Malborn y Danzig hasta 1457, en la Guerra de los 13 años, cuando pasó a manos del Reino de Polonia. A lo largo de los siguientes 500 años, el castillo medieval de Malborn cambió de manos varias veces, pasando en varias ocasiones de Alemania a Polonia. Entre otras cosas, fue la residencia de la familia real polaca hasta finales del siglo XVIII. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 80% del castillo fue destruido. Después de la Segunda Guerra Mundial, el castillo volvió a formar parte de Polonia. Es a partir de ese momento cuando se inician los trabajos de restauración y hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. También llamado el Castillo de María de los Caballeros Teutónicos, el castillo de Malborn es enorme. Es tan grande que es oficialmente el mayor castillo del mundo. A lo largo del recorrido por el castillo, visitamos el Museo del Ámbar. En la sala, con una tenue iluminación, nos sumergimos en un océano de ámbar que brilla como si fuese oro. Hay desde fragmentos de este material natural hasta elaboradas piezas y objetos de arte y joyería. Y del Museo del Ámbar pasamos a la exposición de armas, estandartes y armaduras utilizadas por los 3.000 soldados que podía albergar el mayor castillo del mundo, con sus 21 hectáreas de superficie y sus más de 4,5 millones de ladrillos que se usaron para su construcción. Es sorprendente que un castillo del siglo XIII esté construido de ladrillos y no de piedra como la gran mayoría de castillos medievales. La razón es que en Polonia existían pocas canteras y resultaba muy costoso construir con piedra, y solo se construyeron los elementos más expuestos al ataque de enemigos, como los cimientos, portales y marcos de puertas. Por esta escasez de granito, las construcciones de la Edad Media en toda Polonia son mayoritariamente de ladrillo. Después de casi 3 horas de recorrido, eran las 5 de la tarde, y hambrientos por no haber almorzado aún, fuimos a la búsqueda de algún restaurante cercano, y tuvimos el acierto de entrar en una pizzería. Dimos buena cuenta de lo que nos sirvieron y aún sobró para la cena de esa noche.
Esta mañana nos hemos levantado a las 8. La noche ha sido muy lluviosa. Después de desayunar relajado, vaciar el depósito de grises y llenar de limpias, a las 10:30 horas partimos en dirección a Toruń. Encontramos este aparcamiento en la calle, frente a un hotel, no sin antes dar varias vueltas buscando un área que nos indicaba el Parc Fornay, pero que se encontraba cerrado por obras. Coste del parking de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Máximo 3 horas, 10,90 el loti. Eran las 3 de la tarde y ya el hambre apretaba, así que nos fuimos directamente a buscar un restaurante. Golonka. Chuleta empanada. Sí, a ver qué sí. Ensalada. Ensalada Yo siempre ensaladito. de salmón Ensalada con y verduras. acompañado de higo. Después del almuerzo nos dispusimos a visitar Toruń, la ciudad natal de Nicolás Copérnico, ciudad gótica y amurallada que forma parte de la lista de monumentos de la UNESCO. Toruń tiene uno de los cascos históricos más bonitos del país. Durante la Segunda Guerra Mundial casi no sufrió bombardeos, por lo que el trazado de sus calles prácticamente no ha cambiado en siglos. Íbamos paseando tranquilamente cuando de pronto ¡Ay! No me ha dado tiempo a cogerte, No hija. pasa nada, no pasa nada. Venga, No, venga, déjame que me levante. Vale. dame la mano. nuestra amiga Ceci sufrió una caída que afortunadamente no pasó a tener mayores consecuencias. Después de comprobar que todo había quedado en un susto, continuamos por el centro histórico y llegamos hasta el monumento a Nicolás Copérnico. Continuando con nuestro recorrido, pudimos contemplar la maravilla de edificaciones de estilo gótico que se encuentran en el casco histórico de la ciudad. Llegamos a la famosa fuente del violinista, que es una referencia a la leyenda de Ivo, un balsero que salvó a la ciudad de una plaga de ranas tocando su violín, consiguiendo así la mano de la hija del alcalde, quien, desesperado, había prometido su mano a aquel que consiguiera deshacerse de las ranas. Llegamos a las puertas de la Catedral de Toruń y accedimos a su interior. La primera edificación fue en el siglo XIII, aunque era una iglesia pequeña. Después se fue ampliando hasta el siglo XV, que tuvo la forma actual. Se conserva la que dicen que fue la pila bautismal de Nicolás Copérnico, donde habría sido bautizado. Llama la atención las numerosas obras de arte sacro, entre ellas pinturas góticas del siglo XIV. La tarde iba cayendo y nuestro recorrido estaba llegando a su fin.
Las chicas aprovecharon unos asientos que se encuentran a los pies del monumento a Nicolás Copérnico para merendar un pastel típico de la ciudad. Fue curioso ver pasar este carro tirado por una persona que estaba promocionando un restaurante o un hostal o algo así, aunque una de las ruedas del carro parece que necesita una reparación urgente. Nuestro paseo de vuelta seguía transcurriendo por la calle principal. No nos cansábamos de ver la maravilla de arquitectura, monumentos, iglesias, sus gentes por las calles. Y llegamos a un establecimiento que seguro hará las delicias de cualquier infante. Las chicas quedaron sorprendidas por su atractiva decoración e iluminación. Y salimos del centro histórico a través de una de las puertas de la muralla que aún se conserva, ya que en el siglo XIX gran parte de esta fue demolida, exceptuando la que da al río Vístula. Hicimos un agradable paseo de vuelta hacia nuestra autocaravana por el margen del río. Algunas fotos para el recuerdo. Se nos hacía de noche y resultaba muy atractivo el paseo por el margen del río Vístula, el más importante de los ríos que desembocan en el mar Báltico. Por fin llegamos a las inmediaciones de nuestra autocaravana. Ha sido un día intenso y el cansancio se hace notar. Pagamos el parking hasta las 10 de la mañana para que nos dé tiempo a desayunar y podernos marchar a nuestro siguiente destino en nuestro viaje por tierras polacas. ¡Mi casa! Cuando dile hola papi, que quiero alcahuetear lo que hay fuera. Hola, Luna. Por eso estoy tan quietecita con la mami. Viendo tú todo, ¿no? Alcahueteando en la calle. Estamos en Toru, en Polonia. ¿Eh? Que has llegado lejos, ¿eh? ¿Te ha gustado el viaje? ¿Sí? ¿Te lo has pasado bien? Después de cenar y poco antes de irnos a dormir, Luna se puso mimosa demandando caricias. Desde el campo, no, hacia el gueto de los
Sí, lo puedes ver.